Reventó la revolución el 19 de julio de 1979, era el cumpleaños de mi mamá. Enfrente del colegio de señoritas en nuestro auto. Ahí pasamos una semana. Veníamos sin absolutamente nada. Dije yo, aquí hay un problema. ¿Qué vamos a hacer? Ese fue el gran ángel de nuestras vidas. En ese apartamentito no solo recibimos a mi familia, a mis tías, se volvió ahí un búnker y empezó en la licuadora que nos hacía a nosotros la leche y empezó a hacer los experimentos. Yo dije, ¿cómo no nos envenenó mi papá con Cristo? Él iba probando en sus cosas, me fallan los cosméticos. Y mi padre llegó a tener alrededor de 55 líneas de cosméticos. Tenemos que valorar los países como oportunidades. Costa Rica tiene un potencial increíble. Decimos, ay, ya está todo saturado. No es cierto. Y que con trabajo se puede lograr todo lo que tú quieras. Tenemos que ser ingeniosos. Si usted no tiene, busque tener. Y de eso usted lo parte a la mitad y lo comparte. ¿Y usted quién es el dueño del oro y la plata? No le digo feliz. No hay montaña muy alta, para ti no hay final. No te rindas, no, 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 tu momento ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este episodio de Historias del Corazón. Y esta historia es una mujer apasionada, que da gusto conversar con ella y quiere uno hablar todo el día. Estamos seguros de que les va a encantar. Es la historia de una mujer que construyó puentes y que ha construido puentes de esperanza para muchas personas. Bienvenida, Miriam Selva. Muchísimas gracias, Nati, Ruth. Es un honor para mí estar con ustedes. Las he seguido, estoy súper enamorada de ustedes. Están haciendo un trabajo maravilloso con este programa. Están edificando muchos corazones. Creo que ese es el proyecto más importante de este programa tan bonito y las felicito desde ya porque yo les auguro y les decreto mucha prosperidad y victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, de verdad, el honor es para nosotras que estés aquí. Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Miriam, vamos a empezar contando quién es Miriam de niña. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo inicia todo? Bueno, yo soy hija de Salomón Selva y María José Lacayo. Ellos son nicaragüenses. Se casaron muy enamorados. Qué lindo. Y pues tuvieron a esta niña muy deseada. Mi niña fue muy feliz hasta los 5 años, donde pues una guerra nos obliga a salir huyendo sin nada del país, del norte, que es Nicaragua. Yo nazco en un pueblito muy bonito que se llama Rivas, donde los mangos son los más ricos, la gente es la más cálida y muy fiestera. Ay, qué bonito. Y entre sus calles polvosas nací yo, ¿verdad? Me esperaron con mucha esperanza, pero antes de mi nacimiento yo nazco en Rivas por una situación que en 1972, el 23 de diciembre, amanecer 24, se viene un terremoto de 7.6 grados en Managua que destruye absolutamente todo. Y todo lo que mis padres habían recogido para mí, mi cuarto, toda esa esperanza, se hunde. Y salimos en nuestra primera inmigración a Rivas. A Rivas. Sí. ¿Eras la hija mayor? Tengo una hermana mayor del primer matrimonio de mi papá que adoramos, que siempre nos mantuvimos juntas, siempre hemos estado juntas, Marta José, y somos 4 hermanos. Qué bonito. Pero en ese momento mi hermana estaba con unas primas y lo que hizo mi papá fue sacar a mi mamá con una panzotota que era yo, y la fue a recoger en aquella oscuridad que fue en la noche, medianoche, y iba a rescatar. El primer rescate de mi padre fue a mi hermana. Entonces nos fuimos corriendo arriba. El segundo rescate fue a mi abuela, la mamá de él, que estaba cuidando a un primo y se cae de un 5º piso en el hospital porque le intentaron bajar con una sábana y se vino otro terremoto y cayó y se quebró todo. Entonces entre la oscuridad fue a buscar a su mamá y la rescató también. De ese mismo evento. De ese mismo evento. Entonces,
ahí mi papá fue la primera vez que se puso la capa de Superman Wow. y comenzó a rescatar gente. Sí, Sí. que más adelante nos vas a estar contando eso. Sí, Ujú. qué lindo. Miriam, tu chispa es muy linda. Gracias. Es una alegría muy linda, Hay muy que serlo, natural, ¿no? claro. En este mundo tan conflictivo, tenés que ser una persona muy optimista. Yo pienso que tenemos ya muchas historias de terror Claro. y creo que la gente le gustaría también escuchar historias de esperanza, que eso es lo que está pidiendo urgentemente la gente. Y creo que eso hacemos acá. Sí, claro. Y esa chispa ha permanecido a lo largo de los años y de las circunstancias. Cuando migran a Rivas, ¿qué empieza a suceder con esta niña? Nazco a los 15 días después del terremoto. El terremoto fue el 22, yo nazco el 8 de enero. Capricornio. Lo siento, pero es que hay que decirlo. Y entonces, comienza mi vida y yo creo que en todas las cosas que vos hagas y pases, creo que la actitud tiene que ser muy importante y eso es lo que a mis padres les sobró, actitud. Qué bonito. ¿Tuviste toda Sí. tu niñez en Rivas? No, ¿Qué pasó? estuvimos casi año y medio hasta que pues se trató de reconstruir lo que fue la capital y regresamos porque mi papá tenía su trabajo. Entonces, porque en Rivas mi abuelito tenía su empresa de transporte que había él inaugurado con mi papá. Mi papá le había ayudado a mi abuelito a hacer esta empresa de transportes y tenían buses. Entonces, por dicha, porque eso fue lo que ayudó a que pues ellos salieran adelante. Claro. Sí. Mi papá, él era contador público y trabajaba en ese momento en el Banco Central cuando pasó todo esto, ¿verdad? Cuando regresó, un tío de mi mamá le da un trabajo a una empresa llamada Lady Wilson, que era de cosméticos, y pues ahí se desarrollan hasta que pues viene el conflicto armado, eso fue en el 73, imagínate, hasta el 78, 79, cuando mi mamá está embarazada de mi hermano, y a los 40 días que nació mi hermano, más o menos, de 5 mesines y medio, porque mamá se cayó. Wow. Y tuvo mi hermanito, un niño también muy deseado que lo pedí yo, porque fui 5 años, hija única, y estaba muy aburrida, yo quiero un hermano. Entonces mis papás me complacieron y estaba muy feliz yo con la venida de mi hermanito, que necesitaba muchos cuidados, y el doctor de mi mamá le dice, tienen que salir de acá, porque va a haber algo terrible. Y matan a Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? El esposo de doña Violeta. Y dice el papá, nos vamos. Esa tarde, nada. Esa tarde mi mamá como que arregló cosas y metieron, siempre andaban como cosas en el carro, porque con el asunto del terremoto habían quedado un poquito traumados. Entonces habían como maletitas con ropita mía y ahora con ropita de mi hermano y que un colchoncito y cosas así. Siempre tenían como listo el auto con gasolina, todo como preparado. A la mañana siguiente, atrás de mi casa, había un muro y detrás estaba el colegio militar. Y se pasaron unos hombres a mi casa y nos encarrionaron y nos sacaron de mi casa. Wow. Cuando yo voy a recoger mi muñeca que me había regalado mi abuelita, vivíamos a los 200 metros de mi abuela materna, encañonó el papá y dice, dígale a su hija que se devuelva. Y ahí fue la primera vez que sentí temor. Claro. Horror. ¿Qué edad tenías? 5 años. A los 5 años es que Ya sabía lo que era un arma, a los 5 años. Ya oía conversaciones después de ahí, de que dejaron a mi hijo en una bolsa, en la puerta. Ya escuchaba cosas muy fuertes. Y entonces inmediatamente mi papá nos sacó y huimos para Costa Rica. ¿Y qué recuerdas de ese traslado? ¿Cómo fue venir a un lugar diferente? Nos dormimos, mi hermanito y yo, ¿verdad? Ajá. En ese colchoncito atrás teníamos una Variant, una Volkswagen. Ajá. Y veníamos sin absolutamente nada, porque no sacamos nada, ¿verdad? Todo se quedó Con la maletita que traía. solamente. Vos me decías, Miriam, que cuando llegaste a Costa Rica, bueno, comparado a Nicaragua, que es tan caliente, ¿verdad?
llegaste a Costa Rica y ¿qué notaste? Que me decías cuando hablábamos. Sí, bueno, cuando llegamos a la frontera, lo primero que comí fue una bolsa de meneitos. Entonces, amo los meneitos. Yo no sé si todavía existen. Claro, todavía los Tengo compro. mucho sin comer meneitos. Ahora hay unos puffs más grandes de los meneitos. Sí. Entonces, verás qué significativo fue eso para mí. Fue como decir, uy, estoy a salvo, ¿verdad? Wow, sí. Porque sí íbamos con muchísimo Por miedo por supuesto. la carretera y demás. Por supuesto. Y Costa Rica, lo primero que vi es que llovía mucho. Ay, no. Mucho, en el 79, mucho. Vinimos en julio, del 17 de julio, ¿verdad? Del 79. Créanme que entramos y a los 2 días reventó la revolución. El 19 de julio de 1979 era el cumpleaños de mi mamá. Y dormimos enfrente del colegio de señoritas en nuestro auto. Ahí pasamos una semana. Durmiendo en el auto. Durmiendo en el auto. ¿Cómo hacían tus papás? ¿Qué te decían? Lloraban mucho. ¿Y como niña qué pensabas? ¿Qué puedes hacer? Hay un problema. ¿Sabes? En ese momento dije yo, aquí hay un problema. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero fíjate que en la misma situación estaba con mi papá y mi mamá y me sentía segura en la calle, durmiendo en ese auto y con frío, mucho frío. Y yo recuerdo a mis padres llorando y decía mi papá, no te preocupes, amor, le decía a mi mamá, esto nos vamos a estar riendo un día y lo vamos a contar como una anécdota. Y entonces fue muy duro porque yo decía, Dios mío, o sea, hay problemas. Claro. O sea, ya yo en mi pequeño cerebrito, como ya analizando esa situación, ¿verdad? A la mañana oí mucha bulla y eran las chicas entrando al colegio. Claro. Y yo veía ese uniforme y yo, ay, qué bonito de ese uniforme, de rayitas y contentas y corrían. Y yo decía, ¿alguna vez voy a estar así yo? Porque yo sabía que estaba en una situación que estaba en problemas. Claro. ¿Qué pasos fueron dando como familia? ¿Cómo se fueron estableciendo acá? Fue complicado porque no conocíamos a nadie. Entonces, de casualidad, y porque Dios es muy grande y nunca nos abandonó, una mañana mi mamá ve a alguien conocido y dice, mira, no es Coreíta aquel. Y se ve, y había como una casita, como una puerta a la par del colegio, y él se entró ahí, y mi papá salió corriendo, lo tocó a la puerta, lo abrazó, y dije yo, ay, nos salvamos. Pero yo dije, ay, mira, encontramos a alguien, porque todos los días nos movíamos con el carro al Parque Morazán. Mi papá vino con 500 colones acá, y entonces lo que hizo fue comprar una leche NAM para mi hermano y pan en la Selecta que quedaba en Cuesta Moras. Sí, correcto. Mira cómo me recuerdo de tanto. Sí, claro. Y nada más eso comíamos mi mamá y yo. Mi mamá pesaba 90 libras. O sea, muy flaquita. Tenía 40 días de haber tenido a mi hermano. Sí, estaba recién mejorado, claro. Y entonces a veces me decían, ¿tenés hambre, amor? Y yo decía, no, papi, yo estoy bien. Y era porque yo sabía que tenía que dejar para que mi hermanito pudiera comer, porque él estaba, que era prematuro y él necesitaba más. Sí. Y conocimos el hambre, que no se lo deseo a nadie, porque es como que sentás millones de pirañas comiéndote las entrañas y disimularlo, ¿verdad? Y mis padres, pues peor, porque si uno se sacrificaba, imagínate lo que ellos estaban sacrificando también. Y ahí nos dieron, la esposa de este señor, un lugarcito en un cuartito al final de la casa, que el techo era zinc, y nos dieron como, mis papás dormían como en un catre,
y yo en un encierrito con mi hermano. Oh. Y yo en una esquinita porque no lo quería aplastar, porque era una cosita así, parecía una ranita. No tenía cejas, no tenía pestañas, pues era un bebé prematuro, ¿verdad? ¿Cómo se lo dieron a tu mamá así, verdad? Es que tuvimos que ir, Es o que sea, se él tuvo que estuvo, ir, claro. él estuvo como 2 semanas en su, hospital. sí, en el hospital, pero se lo dieron. Claro, con toda la situación. Y mami compró un chuponcito que le dan a los perritos recién nacidos, con eso, porque tenía que ir cerrado, mi hermano Salomón, que ahora él es un hombre exitoso y ve, mira, él es la otra parte de mí. Y entonces la señora, vieras que no era muy buena gente, en la noche nos cortaba la luz, mi mamá en la noche pasamos muchas dificultades hasta que este señor le ayudó a conseguir un poquito más de plata a mi papá, no sé qué compraron para vender y él llegó con dinero y lo que me llevó fue un cereal con leche. Se fue y a mí se me cayó el cereal. No. Y entonces la señora me regaña, bárrelo, ponlo en esta pala y vuélvelo a poner en la caja porque tu papá no tiene dinero para darte más. Y yo dije, esto no está bien, ¿cómo me voy a comer yo el cereal del suelo? Y le cometí el error de decirle a mi papá, y mi papá se puso tan furioso que ha tirado el cereal por todas partes, como Bénica, con su carácter. Y nos quedamos en la calle otra vez. Oh. Tienen que salirse. Obvio, porque mi papá dijo, ¿cómo crees que mi hijo se va a comer eso del suelo? Bueno. Y nos apagas la luz en la noche, no podemos hacer, bajaba el breaker. Es que hay gente sin corazón, ¿verdad? No era empática esta persona. La cuestión es que nos fuimos para el carro otra vez y nos fuimos al Parque Morazán a esperar qué pasaba. Mi papá volvía a ver a todos lados. Cuando en eso mi mamá ve a don Edén Pastora y lo fue a saludar. Edén, ¿cómo estás? María, ¿dónde estabas? Y como que se reencontraban porque como que comenzaban a venir gente. Claro, migrando de allá. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Y dónde están? En el carro. ¿Y dónde están durmiendo? En el carro. Pero acabo de ver a tu padrino, le dice él. ¿Cómo mi padrino? Le dicen. Sí, el jefe de Salomón, el dueño de Lady Wilson. Qué bueno. ¿Y a dónde está? En Cuestemones, en un apartamento. Tiene la esposa enferma, se enfermó. La cuestión es que dice, viene todas las tardes a las 3. Pues ahí nosotros 2 días, Esperando a las 3 de las la 3. tarde, ¿verdad? Esperando que llegara. Sí, y entonces hasta que apareció y se puso a llorar donde nos vio y nos rescató. Wow. Él fue el que nos rescató. Ese fue el gran ángel de nuestras vidas. Qué cosa. Se van a vivir con él. 2 días. Lo que me llama la atención cuando yo llego fue un piano muy bello que tenía. Y yo veo ese piano y mi papá lo abrió y comenzó a tocarlo. Qué Mi padre belleza. sabía música porque mi abuelo era músico. Mi familia, aparte de mi papá, son músicos. Ay, qué bien. Uno de mis tíos es Ramón Selva, era muy amigo de Melico Salazar. Ay, Entonces imagínate. venían a hacer conciertos ¡Qué acá. maravilla! Sí, unos tíos abuelos y eso. Venimos de una rama muy artística, entonces donde vemos ese piano maravilloso, yo espectacular, él lo empieza a tocar ahí y yo dije, ay, qué lindo tener un piano así, qué bello. Me dice, algún día vas a tocar piano y yo te voy a pagar algún día unas clases. Pasaron los días, este tío nos ayudó muchísimo y nos dijo, tienen que tener un lugar donde vivir por mientras nos acomodamos. Y nos pagó 3 meses en el apartamento de los Joses. Y yo decía, este es un castillo. Dios mío, ¿verdad? Yo volví a ver para abajo y lo que veía era una gran piscina. Y decía yo, no, pues, ¿qué es esto? Después de estar viviendo en el carro casi que 2 semanas. La cuestión es que este tío nos ayuda, pero su esposa se enferma mucho. En uno de los días, como a las 3 semanas, vamos a buscarlo y se ha ido. ¿Y a dónde se fue? Entonces el guarda dice, don Salomón, es que don Pedro se tuvo que salir urgente porque su esposa se puso muy mala. Ellos tenían una casa de sus hijos en San Francisco, en California, y tuvo que salir de urgencia, pero me dejó encargado un baulito para usted.
que se los diera. Pero yo había escuchado que nos íbamos a ir para los Estados Unidos, yo quería ir a Disneylandia, Ay, claro, porque como todas bonito. estas conversaciones yo las escuchaba, ¿verdad? Horas de horas con ellos ahí. Y yo, ay, nos abandonaron, entonces sentí el Otra vez. abandono. Claro, de nuevo. Mira cómo va conociendo uno los sentimientos a través de la vida. Ujú. Yo, ay, nos abandonaron otra vez para la calle, ¿qué vamos a hacer? Entonces mi papá abrió la cajita y en esa cajita había un libro como este tamaño y había un sobre manila, habían ciertas cartas y instrucciones, ¿verdad? Había un sobre con dinero, ¿verdad? Y lo que nos llamó más la atención era que había un toothpick, como un palillo de dientes. Ujú. Lo puso y él iba poniendo las cosas. Nos abrieron el apartamento para él recibir, el muchacho. Y entonces mi papá comenzó a poner las cosas en la mesa. ¿Qué es esto? ¿Qué significaba? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es este libro? Cuando abre el libro, era el libro de las fórmulas de todos los cosméticos que este señor tenía en Nicaragua de la empresa de Lady Wilson. Wow. Pero mi papá no sabía nada de No tenía química, idea. pero él había tenido la paciencia de que a la par lo había hecho como hacer una receta de cocina. ¿Ya? Qué Bien. impresionante. Y ahí es ahí donde había un libro de química y entonces mi papá empezó también a estudiar química con este libro de química. Wow. Sí. Mucho de tu nombre, ¿verdad? Puentes de Esperanza, viene precisamente por la labor que hace tu papá. Ahí es donde él empieza su empresa, entonces. Básicamente. Qué lindo. Básicamente. Y entonces, pero y decía, pero ¿qué hago? ¿Dónde empiezo? Y entonces, lo que llamaba la atención era ese palillito de dientes y había una carta y le dice, Salomón, aquí te dejo un machete para que usted haga algo. Y ese palillo que tú ves ahí, esa es una viga Ay. para que usted le haga un castillo a mi princesa. Ay, Ay, qué qué lindo. belleza. Qué belleza. Y así lo Y la hizo princesa fielmente. era yo. Claro. Sí. Y así lo hizo fielmente. Y empezó en la licuadora que nos hacía a nosotros la leche y empezó a hacer los experimentos. Yo dije, ¿cómo no nos envenenó mi papá por Cristo, verdad? Y yo, bueno. Y entonces, a partir de ahí dicen, pero no sé qué hacer. Entonces, antes de todo esto, lo que hizo mi papá fue entregar los yoses, porque era Ajá. carísimo. Entonces, fuimos a un apartamentito pequeño enfrente del Colegio República Dominicana en San Francisco de Ríos. Y mi papá ahí comienza a traerse a su familia. Comenzó a traerse a mis tíos, porque mis tíos estaban con muchos problemas. Los iban a matar porque dos de mis tíos eran guardias de Somoza. Les habían emigrado, uno a Venezuela, el otro no recuerdo a dónde, pero estaban en problemas. Mi papá comenzó a traerse a sus hermanas. Qué lindo. Entonces, en ese apartamentito no solo recibimos a mi familia, a mis tías, recibimos amigos. Se volvió un Se volvió ahí un búnker. unas puertas Sí, abiertas. para, Bueno, un búnker de protección, Claro. ¿verdad? Y había comida para todos. Yo no sé cómo hacían ellos, Increíble, sí. pero ellos, él se los llevó para allá. Y con un tío mío, comenzó a traer cositas de Panamá. Se compró con la platita de Que mi dejó padrino tu padrino. Sí. un camioncito y comenzó a viajar a Panamá. Y ahí empezó, cuando ya no alcanzaban las cositas ni la gente ahí, nos fuimos para Francisco Peralta, ahí en San Pedro, y mira, se alquiló una casota. Le digo, papá, pero esto es un castillo. Me dice, sí, pero es que no cabemos. Y va a venir más gente, tenemos que ayudar a todos. Oh, Qué lindo. belleza. Ahora que te oigo hablando de esto, miren, yo creo que muchos que nos están viendo no se imaginan, ¿verdad?, lo que vive una persona, Ay, sí. porque no hemos vivido en Costa Rica nunca una guerra Jamás. así, ¿verdad? Es horrible. No en esta magnitud que nos estás contando, ni nunca ha habido un éxodo de, tal vez de los ticos de salir para otro país, que Dios nos libre, pero el hecho que vos contés tu historia de esta manera nos concientiza de lo afortunados también que somos, ¿verdad? Y a veces no lo valoramos tanto. Te voy a decir un detalle.
Mi papá no era un joven, mi papá tenía 40 años. Muchas personas creen que a los 40 años Ya. ya. Y que ya no conseguí trabajo, que ya hice lo que tenía que hacer, ya viví. Sí, es cierto. Tenemos que ser ingeniosos. Sí. Pero es Eso que algo dijiste así. algo clave. Ujú. Sentiste hambre. Sí, pero no tenemos la necesidad de llegar hasta ahí. Lo mío fue una casualidad, una causalidad. Esto también no solo les estoy contando porque mi papá, porque fue un héroe, porque él hizo un puente de tanta esperanza para los demás. Lo estoy contando porque también necesitamos historias que usted diga, yo voy a poder. Claro. Yo no estoy en una situación que tengo 500 colones, yo tengo más posibilidades. Entonces, la gente quiere escuchar eso también. Sí, claro. Costa Rica en este momento está sufriendo tantas cosas y quiere oír historias que te den esperanza y decir, mira, en tanta adversidad yo puedo hacerlo. Si esta gente se vino con 500 colones a un país que no era de ellos, sin conocer a nadie, Sin tener nada. sin tener nada. Y no es que mi papá se hizo un más rico, más pato, ¿verdad? Un millonario, no. Te estoy diciendo el esfuerzo. ¿Y qué pasa? Yo amo este país, porque ustedes conocen de los nicaragüenses la parte errónea, donde viene gente también muy desesperada a buscar un porvenir y lo quiere gratis porque el gobierno les ha enseñado a darles todo así. Entonces ellos creen que venir aquí es como venir a arrebatar también, y no. Hay una parte de la población que es, gracias a Dios, la mayoría, que son trabajadores, que son gente de bien, que son gente que agradecemos a este país, que venimos a trabajar a este país, que nos brindó y nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad, porque es muy difícil. Ve ahora, veamos los Estados Unidos, está cerrando. Correcto. ¿Verdad? Está Están brindando. cerrando, porque entonces tenemos que valorar los países como oportunidad. Costa Rica tiene un potencial increíble. Decimos, ay, ya está todo saturado. No es cierto. No es verdad. Yo le enseño a mis hijos que aparte de sus trabajos ellos tienen que ser emprendedores, porque a eso es lo que aprendí yo desde que vine a este país y puse el piecito mío en este país lindo que lo amo. Fue a trabajar y que con trabajo se puede lograr todo lo que tú quieras y agarrado de la mano de Dios, porque mis padres nunca dejaron que Dios no estuviera entre ellos. Qué maravilla. Qué lindo. ¿En qué se convierte lo que tu papá empieza a hacer? En una ola, Wow. en un tsunami, Qué lindo. porque lo primero que le hace es alquilar un localito en la Quinta Avenida, donde están todos los borrachitos y todo. Es que nuestra Quinta Avenida es un poquito diferente. Pero la amo yo. Y ahí estaba la Pops y a la par era como una ventita de Pejibayes y un parqueo, Ajá. pero yo amaba ese lugar. ¿Y que puso un parqueo? Puso una zapatería Ah, que ¿de se verdad? llamaba Karina, yo me llamo Miriam Karina. ¿En serio? Entonces a él siempre le gustaba ver mi nombre, Miriam Karina, entonces puso una zapatería que se llamaba Karina. Y arriba puso sus cosméticos, ahí hacía todos sus experimentos. Entonces, eso es lo que él hacía. Si no me da este negocito, pues me da el otro. Muy Ya. sabio, no poner los Muy huevos en una versátil, sola es canasta. que así debe Claro, ser. claro, Entonces, si claro. usted vende empanada, venda refresco, ¿verdad? Y el postre. Vea, y si no, bueno, voy a ir a comprar ahí unos platitos plásticos y los vendo. O sea, siempre hay de dónde pellizcar, Claro, ¿me entendés? claro. Eso es lo que uno tiene que aprender como empresario, que tengo 40 años de estar en el mundo empresarial. Es eso lo que vos dijiste, no no apostar solo a uno, apuesta un poquito en todo, para que, mira, me dio aquí, me dio aquí, me dio ahí. Qué belleza. Eso es lo que le digo a mis hijos. Usted tenga su trabajito fijo, pero tenga su negocito ahí, ¿verdad? De a poquito para que usted tenga sus entraditas. Cualquier cosa le falla a uno, porque uno no es indispensable. Entonces puedes decirte chao acá, Claro. pero tienes un respaldo. Y así en todo, ¿me entiendes? Así en todo. Las mujeres tenemos mucha en eso, Mucha inventiva. mucha inventiva y hay mujeres muy ingeniosas, no necesitas ser preparada, ¿me entiendes? En esto, pero sí puedes.
Entonces se Es viene... comercial, es comercial. Sí, tenés que serlo porque la vida es ventas. La vida es ventas. Ustedes en alguna manera están vendiendo esperanza, están vendiendo paz, están vendiendo testimonios, están vendiendo amor, que la gente se invierta en eso. Y eso es lo que falta, tener programas de contenido, no programas vacíos, Así es. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y así es, se vino el tal tsunami que mi papá le dejó después la zapatería a una tía, le consiguió a otra tía que le hiciera los zapatos ya, no traerlos de Panamá, Que los fabricara que ella. los fabricara Bien, trajo ella. zapateros. O sea, fue Trajo Frenzy. zapatos, los estos, ¿cómo le dicen a la gente que trabaja el cuero? Zapateros. Sí, Sí, bueno, pero sí, tiene un nombre, ahorita me acuerdo. Y eran unos zapatos maravillosos, los olías y eran cuero. Uy, qué belleza. Como Y el cuero nicaragüense sí, es delicioso. No, mira, una cosa tremenda. Mi tía ya tenía su casita en Tibás con aquel montón de zapatos. Yo era la primera que quería. Tía, no tengo ese. Tía, no tengo aquel. Me dice, ay, que estos negocios, Salomón, con Miriancita. Bueno, entonces, pero bueno, así fue con todos sus hermanos. Fue un hombre de dar. Siempre ayudó mucho. Ya cuando a los 5 años ya tenía la empresa que se llamaba Isabel Timor, ya tenía varias líneas de productos y por supuesto la del desodorante para los pies, que no paga patrocinio por No esto, todavía, pero no le voy a decir, no pasa nada. Decilo. Pedisanex, Exacto. ¿verdad? Y estamos a la orden, es un producto muy rico, preventivo, bueno, ahí les contaré algún día, les voy a traer para que les regalen. Y entonces ahí salimos adelante y después ya vino Tivoli Cosméticos, ya después nos enamoramos en un viaje de cuadros litográficos, entonces se metió en los cuadros, viste, donde él iba probando en sus cosas, me dice, me fallan los cosméticos, Claro. y mi padre llegó a tener alrededor de 55 líneas de cosméticos, entre shampoo, rinses, Wow. maquillaje, Desarrollados por él a partir de lo que te totalmente, dejó. lo triplicó. El efecto de la multiplicación. Sí, Sí, como el talento duplicado a la potencia. sí. ¡Qué belleza! Y adivinen qué, aparte de todo lo que le dejó mi tío ahí, le dejó una notita que dice, y el piano es tuyo. ¡Ay, el piano! Y el piano es belleza! tuyo, sí. ¿Y lograste aprender a tocar piano? Claro, Por supuesto. claro, ¿verdad? Tenía un profesor que me pegaba con la regla en la mano. Eso no sirve. Entonces yo, ay, trauma. era un tío Que mío. en paz decía, descanse. sí, Bueno, pero aprendí. pero aprendí, ahí medio, ¿verdad? Y aprendí a cantar y bueno, nació mi hermanita, María José, que es la Gumiche. Qué bonito. María José ha sido reina. Ya ella nació acá, obviamente. Sí, Mari nos ha representado Ah, muy ¿sí? bien porque ha sido reina internacional de los mares, ha sido señora Costa Rica. Maravilloso. Mira, una Wow. mujer muy linda, muy bella, muy bondadosa, hermosa. Y bueno, ya vino la descendencia, ya todos tenemos hijos. Ah, sí, pero momento ahí, porque has hablado de tus hijos, Sí. pero ¿cómo fue ese entrar a esa etapa de maternidad, una mujer con su Yo casa? estudié Ujú. mi primaria en Colegio La Salle, mi secundaria en Costa Rica Academy, que ahora es International School of Costa Rica, Ajá. porque mi papá siempre soñó, nos vamos a ir a los Estados Unidos. Acuérdate que nos habían quedado engañados. Claro, querías ir a Disney, es cierto. Entonces la idea era ir. Nunca fueron. Nunca, porque nos enamoramos de Costa Rica Ay. increíblemente y nadie nos movía de aquí. Qué belleza. Teníamos nuestros amigos, teníamos nuestra juventud, teníamos todos los enamorados. Tenemos la oportunidad de estudiar. Y mi papá dijo, bueno, el que quiere estudiar, van a tener las oportunidades de estudiar porque para eso trabajo yo, para mis hijos. Qué Y lindo. tuvimos todas las oportunidades. Todos, gracias a Dios, somos profesionales. Marta José es empresaria, tiene su empresita que hace líquidos de limpieza Ay, qué, al por mayor qué maravilla. en Rivas. Y hace como para limpiar piscinas y todo esto. O sea, ella tiene
Son una comerciales, empresa muy parecida a la de mi papá, pero en el área del hogar. Vieras qué bonita esa empresa. Ella ama hacer eso. Creo que lo trae en la vena. Lo aprendió porque eso es lo que vimos en casa, Claro. ¿verdad? Todos de alguna manera hemos aprendido a fabricar. Yo estudié ingeniería industrial. Y siempre me quedé con mi padre trabajando. Entonces trabajé casi 30 y 40 años, casi 30 y pico de años, formalmente en la empresa de mi papá. Ya salí, yo hace 3 años me pensionó mi padre, porque entra la nueva generación, que es el talentoso de mi hermano Salomón, que es el heredero, porque él decía, aunque yo tenga una venta de empanadas, va a ser de mi hijo varón, y eso se le respetó mucho, bueno, el machismo, ¿verdad? Pero así era, ¿verdad? Y lo ha hecho muy bien. Y mi hermana María José es una mujer que te vende piedras pintadas. Esa chica es... Tiene la chispa. Eso es chispa, audaz, Claro. ¿verdad? Ella tiene salones de belleza de uñas. El mejor es el que está en Santana, se los recomiendo. Muy bien, también nos pueden patrocinar. Claro que sí. ¿Y cómo se llama? Ella es decoradora de interiores, porque eso es lo que a ella le gusta y tiene un gusto exquisito. Ya todos nos casamos, ya todos tenemos hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2. Ay, qué bonito. Yo me casé con don Jorge Cedeño, un empresario que vende carros, corredor de carros en la Guásima. En ese tiempo yo trabajaba en radio porque aparte estudié comunicación. Entonces trabajé mucho tiempo en Radio 1 y me toca en una de esas entrevistar al señor. Y te bueno, quedaste ahí con el estaba. Ahí Yo estaba en Estados Unidos. Vine para unas vacaciones a hacer unos timing en la radio y ya no regresé. Terminé de estudiar, sí, pero cuando terminé ya mi corazón se quedó acá. Sí, y él me regaló a Felipe y Ariana, ¿verdad? Estuvimos 24 años casados. Nos dimos cuenta que éramos súper amigos. ¡Qué bonito! Súper hermanables y por el bien de nuestros hijos, para que no hubieran pleitos, decidimos separarnos, divorciarnos y llevamos una amistad ahí, pero increíble. ¡Qué bonito! Siempre él está involucrado en todas las situaciones de mis hijos, en todas las actividades, porque nosotros decidimos que queríamos que nuestros hijos fueran felices. Qué Y bueno. si tenían padres felices, pues por ende iban a tener una vida feliz. ¡Qué maravilla! Sí, don Jorge es muy buena persona, muy divertido, muy trabajador. Él gerencia ahora una empresa en Tibás de autos. Le va muy bien y entonces estamos muy contentas porque chinchinea mucho a sus hijos. Y eso, mientras Sí. eso sea así, uno va a Sí. estar contento, ¿verdad? Pues, Sí, ya eso mis es hijos importante. tienen 25 y 26 años. Ya son viejos, pero no se quieren ir de la casa. Ellos están Tenemos viejos, ese problema. no se van de la casa. No, están muy felices ahí. Bueno, eso es bueno. evidencia de que Sí. están muy cómodos en casa con vos. Sí, Eso sí, es. sí. Como a los 8 meses que yo me divorcio, él me llega a contar que va a comenzar a salir con alguien. Y yo, ay, qué alegre, que vas a salir con alguien, qué bueno, me parece excelente. Yo no, yo me quedé como muy ahí, ¿verdad? Muy dedicada a la parte de mis hijos y quería dedicar un poquito a mí. Claro. Entonces, porque sí me había entregado mucho al matrimonio, él había tenido un accidente muy fuerte, que el testimonio de Jorge ustedes deberían de invitarlo, porque es un testimonio muy fuerte. Bueno, nosotras encantadas. Muy fuerte. Jorge se quema las manos, le explota un motor Wow, qué en las fuerte. manos y estuvo a punto de perder sus manos. Wow. Y Dios los restaura. Qué maravilla. Vos ves sus manos y él no tiene nada. Solo este dedito lo tiene así, por necio, porque le dije, yo te doy el tablillo, yo te doy el tablillo. Ya habíamos hablado de una separación, pero cuando le sucede el accidente, yo decido quedarme 2 Esperar. años más. Y yo creo que la promesa de estar en las buenas y en las malas para mí Claro. Era importante. marcaba mucho. Eso es lealtad, ¿verdad? De alguna manera. ¿Quién es Miriam hoy? Súper feliz porque conozco a un hombre maravilloso
que ha venido a enseñarme muchas cosas que tampoco sabía y que tampoco me imaginaba que iba a aprender con qué alguien bonito, así, Qué bonito. con un testimonio de vida también increíble, Qué bonito. porque También muy fuerte. Jesús es un ser de luz. Mira, me emocionó con hablar de mi esposo, Qué bonito. porque si yo tenía a Dios en mi corazón ya, porque yo conocí a Dios hace 12 años, lo conozco en una iglesia desesperada buscando ayuda para mi matrimonio, una iglesia se llama CAFI, de don Ronald Vargas, y yo me preparé ahí. A mí me faltaron 2 escalones para ser pastora. Imagínate, ¿dónde estarías? Mira, yo estaría con una iglesia ahí, ¿verdad? Reprendiendo demonios, porque mira, yo soy una guerrera. Pero entonces yo dije, ay, pero mi virgen, yo soy muy mariana, ¿verdad? Entonces yo dije, me revuelvo, pero traigo las bases. Pero aprendí yo la palabra, ¿verdad? Y esa es la que me mueve Claro. todos los días y es mi base de todo, Y de la palabra de Dios, ¿verdad? De orar, Claro. de guerrear, Ajá. de arrebatar, porque uno tiene que ser ladrón en eso, ¿verdad? Para ver, Ustedes me regalan estas cositas y yo arrebato. Ah, muy bien. Pero ya te la dimos. Sí, no, y cuando me dicen cosas lindas, yo digo, eso es para mí. Eso. ¿Verdad? Muy bien, Así claro, tiene hay que que ser. apropiarse. Ahí Claro. conociste a tu A esposo. Jesús. A Jesús lo Jesús. conocí. Conociste a Jesús literalmente. Se llama Jesús. Sí. ¿Sabes cómo le dice mi hermana la menor, María José? Le dice, Jesucristo, superestrella. Dice. No, es que no solo me ha hecho feliz, a mí me ha hecho feliz a Qué todos. bonito. Eso es verdad. Jesús me siguió en las redes porque yo trabajé, aparte de donde mi papá, 20 resto de años en el medio. Entonces, de hecho, me manejé muchos artistas también. Entonces, me manejaba mucho en ese lado farandulero. Y entonces, en mi Facebook se convirtió en eso, aparte de ser un Facebook donde yo trabajaba mis artistas y mis cosas de los programas, también se convirtió para esos fans, porque como te cuento, tuvimos un programa hace años y era la puerta para hacer esas mujeres que fuéramos accesibles, porque vos sabes que el que trabaja en televisión no es accesible. Correcto. Nosotras sí. Nosotros queríamos estar a la par de la gente. De hecho, le contaba a tu productora que nos íbamos a la calle a buscar la historia, lindísimo. Y esa es otra historia muy bonita que algún día se las voy a contar. Y terminó mi producción con la muerte de mi socia y decidí, ya no produzco más nada. Entonces, ahora estoy dedicada a comprar plantas y a cocinar. Pero no lavarla. Ah, No lavarla. La plata. no, comprar plantas. Comprar plantas, mujer. Rosas, No. Plantas. Oiga, es agua, ¿verdad? Aquí hay agüita. ¿Verdad? Es agua. No, ahora ya yo me dedico a que mi casa, que mi esposo. Me sigue 9 años Jesús en las redes. ¿De verdad? Sí. Era tu fan. Digamos que sí. Y él siempre decía, qué lindo tener una familia así, qué guapa tener una esposa así, qué lindo esos hijos. Ay, qué bonito. Decretó el hombre. Porque cuando yo lo conocí fue porque me pusieron en una foto 100 me gustas. Digo yo, ¿quién es este señor? Porque yo había dicho, si voy a salir con alguien, voy a salir con alguien inteligente. O sea, alguien estudiado. Porque mira, dije yo, a mí me gusta conversar, ¿verdad? Claro, tiene que Entonces, tener temas. Claro. mira, tiene que ser alguien que haya viajado, que haya estudiado, que no sé qué. Bueno. Y veo que el señor sale ahí que estaba con el asunto de la radiología. Yo, un doctor. Pero estaba estudiando radiología. Dije yo, alguna base interesante debe tener. Cuando le digo yo, le pongo, gracias por el me gusta. De los 100, yo lo elegí a él. No puedo Y yo dije, creerlo. gracias por el me gusta. Muchas gracias. Pasaron 2 minutos y entró un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Me dice, soy Jesús.
Y yo, soy Miriam, y así, yo sé. Ah. Y le digo yo, ay, ¿cómo sabes? Y ya me comenzó a contar. Y entonces dice, vi que pusiste que eras soltera. Y entonces le digo pero yo, directo. sí. Y entonces dice, tengo 9 años de estar esperando este momento. ¿Quieres comer conmigo mañana? Ay, De una. Qué hombre más valiente. Sí, de una vez. Él había esperado los meses de mi divorcio para poner ese me gusta. Porque no quería como entrarme muy rápido porque yo sabía que yo no sabía cómo había salido yo, si herida o no herida, ¿no? Y entonces él me invita a salir, pero cuando me manda una foto, yo veo que es un señor. Entonces mi hijo me dice, mira, le digo, mira, me está escribiendo este señor, mami, has tenido 25 dates, o sea, citas, y viene siempre sí, no veas físico, no veas dinero, no veas eso, o sea, no veas, dale oportunidad, es que no es muy mayor, yo decía, no es muy mayor el señor, con una boina ahí, o sea, yo lo veía muy mayor a él. Mami, sal, él es, pero mi hijo tenía una, Tu hijo te mi dijo, hijo me dijo, es. él es, dile que sí, ve, Wow. él es. Él me lo escogió, mi hijo, me lo escogió, bueno. Yo había tenido una serie de citas y había ido muy mal, yo, ay, no, ¿qué es esto, Mejor señor? seguimos así. La verdad es que voy a agarrar un crucero con mi mamá de solteras y vamos a ir a disfrutar. Porque con la amiga que saliera con mi madre. Porque cuando tú te divorcias, pierdes todo. Yo le había heredado los amigos a mi ex. No quiero saber nada, ¿verdad? Para que tampoco hubieran Villa Vejitrae, que pasa mucho. Me quedé yo con mi madre en la fiesta. Bueno, pasó, y entonces el día que me va a recoger está mi hijo así, afuera, tomando fotos a la placa, dice, para que no te secuestren. Dios mío. Uno nunca sabe. Y no se me baja a abrir la Recibirte. puerta, ¿no? Entonces, abro yo la puerta, me siento y lo vuelvo a ver. ¿Qué le pasó? En vez de decirle, hola, buenas noches. Ay, ¿cómo? Yo, ¿qué le pasó? Y se sonríe él con aquella faja de tiro divina, ¿verdad? Ay, qué Tiene unos dientes Una sonrisa. bellos. Digo, pues usted no es este señor. Y me dice, sí, había bajado de peso, se había bañado, seguro. Iba a salir. Ir a ver a Jackie Guerrido, porque él decía que yo era su Jackie Guerrido. Imagínate. Y entonces yo veo que es un hombre joven. Y entonces me dice, vamos. Y yo, sí. El colágeno, digo. Yo dije, Miriam, no, pero claro. yo dije, pero espérate, cierre la puerta y me fui. Todo bien, dice mi hijo, ya, ¿verdad? Cuando vamos a los 500 metros de mi casa, le digo, niño, pero vos, ¿cuántos años tenés? Y se me quedaba viendo, pero él ni me cuenta ahora, pero esta mujer a qué horas me va a saludar. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ibas en shock. Y yo no, pero mira, ¿cuántos años tenés vos? Cuando me dijo, le dijo, ve a dejarme a mi casa. Mi papá me va a matar, le digo yo. Porque mi padre siempre, ¿verdad? Yo todo lo consulto. Mira, estoy saliendo con un muchacho, así. ¿Cuántos años tiene tanto? Ay, no, mi amor. Diría, ¿verdad? Yo me vi en esa posición, no voy a dejar a mi casa. ¿Por qué? Mi amor, tienes 20 años menos que yo. O sea, cuando tú nacías, yo estaba pariendo, yo creo ya. Yo ya estaba ahí con mi esposo. Le digo yo, ¿qué es esto? Luego me dice, por favor, solo deme esta noche. Qué maravilla. Si a partir de esta noche usted decide no volver a salir conmigo, no va a haber ningún problema. Perfecto. Voy a ir a comer gratis. Elige donde tú quieras ir. Si quieres ir a otro país, que no duremos más de 2 horas, veremos que mañana trabajaba en una clínica con unos amigos en Vargas Araya. Ajá. Claro, cometí un error, me comenzó como a vender votos. Mira, vieras que tenemos una promoción de votos muy bonita, mira, no que... Y yo, ¿de veras? Y bueno, entonces,
yo me quedaba viéndolo así en cada semáforo y me volvía a ver y se sonreía y a mí me gustaba más. Ay, qué bonito. Y yo, ¿qué problema? Me gusta más, ¿verdad? Y entonces él se había puesto su traje muy bonito, o sea, muy bonito. Fuimos y yo escojo un lugar horrendo a ver cantar a un amigo mío porque yo quería música en vivo. Y fue un error, pero bueno, no nos importó, nos sentamos y el asunto de comer gratis se convirtió hasta el sol de hoy. Me reí esa noche, nos fuimos a tomar algo, después nos quedamos en el auto conversando y me llama mi hijo como a las 2 de la mañana que estaba yo en el auto con él conversando, bueno, y dándole unos besitos. Avanzando En la situación. Mami, es que estábamos aquí, mira, me van a echar preso. ¿Por qué? Porque dice, yo estaba viendo unos piques. Y todos los que estábamos viendo los piques, y yo, ay Dios mío, ¿cómo es posible? Y no sé qué. Y entonces le digo, mira amor, ¿por qué no llamas a tu papá? No, es que él está aquí también, No. se lo van a llevar. Se lo van a llevar a todos. Y yo con aquella vergüenza digo, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Lo pasaste Como a por los 10 fuego. minutos me llama, ya se solucionó, mamá. ¿Y qué estás haciendo? Yo, cenando. Me dice, mami, todavía estás cenando a las 2 de la mañana. ¿A dónde? Está abierta la cocina. Mentira, yo estaba ahí con él. Nunca más me volví a separar de mi esposo. Qué maravilla. A los 8 meses me pide que me case con él. Y entonces le digo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi padre? Porque yo todavía no. No le había dicho. Solo a mi mamá y a mis hermanos, y mis hermanos, dale, es genial, Jesús es lo máximo. Y bueno, me costó mucho decirle a mi papá, y cuando mi papá lo conoció, cometí un grave error. Se enamoró mi papá de Jesús. Ay, no. Y lo convirtió en su mejor amigo. Ay, qué belleza. Y mi padre murió hace 6 meses Sí, verdad. en las manos de sus hijos y de su mejor amigo Ay, qué Jesús, bonito. que lo acompañaba a todos lados los últimos 4 años de su Qué vida. belleza. Qué Sí. belleza. Que me dijo, Miriam, qué tarde llegó Jesús a nuestras vidas. Porque junto con Salomón hubieran sido, ay, gracias, qué pena. Kleenex que no patrocina. Pero qué rico, lloren, porque el llorar limpia mucho. Limpia. Él con Salomón hubieran hecho grandísimas cosas y yo hubiera hecho muchas otras cosas con él, aparte de la empresa, que me hubiera encantado emprender con Jesús. Qué tarde, no lo mandó Dios a Jesús. Eso decía él. Y le decía, Jesús, deja todo y vete conmigo a trabajar. Se lo llevó y dejó todo. Jesús teníamos una distribuidora donde distribuíamos alcohol cuando fue la pandemia. Y nosotros emprendimos con esta distribuidora que vendíamos los productos de mi papá, el alcohol gel, y vendíamos camisetas y vendíamos muchas cosas. Después abrimos el Puntalito, que a mí me encanta cocinar. Entonces todas las recetas de mi abuela materna se vendían en el Puntalito. Entonces Jesús era el Express y Express de los distribuidores. Y nos llenamos de trabajo, tuvimos un súper golpe de suerte, nos levantamos montones, porque Dios nunca nos abandonó. Yo le presento a Cristo, a Jesús. Jesús venía con muchas cosas, muchas cargas, y el Señor le dice, esto no es suyo, quítelo. Y renació un ser increíble. Y los últimos 4 años de mi papá, dice, yo nunca pensé que iba a tener otro mejor amigo, porque mi mejor amigo, mi papá, se murió hace como 15 o 20 años. Dice, y encontrar a Jesús en esta etapa de mi vida fue increíble. Porque se iban a comer, se escapaban a comer juntos. Sí, qué lindo. Vamos a FK, KFC, le decía a mi papá, vamos a FK, y se iban a comer. Como Jesús es de buen comer. Eso no patrocinan, pero bueno, el bolsillo tiene mucha plata. Pero el rollo es que decía FK. Y entonces, con mi mamá es su hija, Qué lindo. es su bebé, y la trae, pero con la relinga, ¿verdad? Venga, Mimi, vamos, Mimi, tome, Mimi. Con mis hijos son, no le digamos a mami, dígale a Jesús. Qué lindo, Miriam, oírte hablar cómplice. de todas estas cosas, ¿verdad? Y ser parte de una parte de la historia, ¿verdad?
me encanta oírte. ¿Qué le podrías decir a la gente que pasa situaciones difíciles? No se rindan. No se rindan. Primero que todo, usted no puede andar solo por ahí, como un ave, que ni las aves las mueve el Espíritu Santo. Usted no puede andar ahí sin Dios. Usted no puede andar a la deriva. Usted tiene que estar primero entregado y en servicio, como todo buen soldado. Si usted no tiene, busque tener, y de eso usted lo parte a la mitad y lo comparte. Ay, qué bello. Primero, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios, somos príncipes. Eso es lo que no nos hemos dado cuenta. ¿Y de quién es el dueño del oro y la plata? Pida. No le dé miedo pedir. Decrete. No le dé miedo decretar. ¿Cómo pide? Señor, usted mi padre. Usted a su hija no le da una piedra para comer, ni una manzana podrida. ¿Cuál busca? La más roja, la más dulce. ¿Usted cree que Dios lo va a querer más que su papá? Te quiere mucho más, y no solo te va a dar la fruta, te va a dar el árbol. No te va a dar el árbol, te va a dar un acre de árboles. Ese es Dios. Ese es Dios. Nosotros nos vamos a quedar hablando con Miriam y usted nos va a ver la próxima vez. Así que los invitamos a que nos sigan, a que compartan este video con más personas, a que más personas puedan ver todos los podcasts. Nos vemos. Gracias. Miriam, seguimos contando. Así es. Déjala brillar, tu luz interior te va a liberar.